La fenomenología es, en pocas palabras, la ciencia de la esencia pura. Este movimiento filosófico fue creado por el filósofo alemán Edmund Husserl en 1918, una época de revoluciones sociales y de crisis ideológicas que propusieron en cuestión al lado del capitalismo, el positivismo y el subjetivismo extremo. En medio de tanta incertidumbre, Husserl buscaba la certidumbre completa y en ese propósito creó la fenomenología. La fenomenología es un mundo que percibe solo a través de nuestra conciencia, excluyendo todo lo extremo a nuestra experiencia inmediata. Por eso es que la ciencia de los fenómenos puros, es decir, que no podemos estar seguros de la existencia de las cosas independientes de nosotros, pero sí de cómo se presentan en nuestra conciencia. Por ende, nuestra conciencia juega un rol activo, dado que no se registra el mundo de una manera pasiva, sino que lo constituye. Para Husserl, lo va a constituir de una manera activa. Para Husserl y otros fenomenólogos, el objeto no existe sin el sujeto humano para contemplarlo, como si podemos confiar en la existencia de lo que percibe nuestra conciencia. Esta filosofía pone al sujeto humano en una posición central y al creador del universo. Un ejemplo común es cuando un árbol cae en el bosque y si no hay testigos, obviamente es como que si esto no hubiera pasado. Este método de excluir todo lo que no sea inminente a la conciencia se le llama reducción fenomenológica y tiene como fin llegar a comprender la esencia pura del objeto, que se conoce como abstracción eidética. Es una filosofía que estudia las estructuras de varios tipos de experiencias: percepción, pensamiento, imaginación, memoria, emoción y hasta la actividad lingüística. Husserl hablaba de la intencionalidad, es decir, que la conciencia es intencional y se manifiesta en los diferentes tipos de experiencia que ya mencionamos anteriormente. La crítica fenomenológica aspira a la objetividad absoluta y no considera el contexto histórico o cultural, la vida del autor u otras condiciones de la creación de una obra literaria. Tampoco se toma en cuenta la percepción del lector y el significado que éste da al texto. La obra es exclusivamente de encarnación de la conciencia del autor y el significado nunca varía de lo que el autor tenía en mente. Está fijo de una vez para siempre. Por ende, es una crítica no evaluativa y los intereses del crítico no se manifiestan. El objeto es solo comprender la perspectiva interna del autor y las estructuras de la conciencia. Según otros filósofos y pensadores, la fenomenología presenta varias incongruencias. Una de ellas es la crítica busca ser completamente objetiva, por lo que es demasiado pasiva y no es en realidad crítica. Según Husserl, nuestras ideas pertenecen al lenguaje, pues varios pensadores no están de acuerdo y afirman que el lenguaje también hay un lenguaje de forma que producen diferentes ideas, dado que nuestra experiencia es social y que no hay un lenguaje privado, ni experiencias puras no contaminadas por el lenguaje. El significado básicamente pertenece a la sociedad. Otros sostienen que los significados no son tan estables como se dice en los tratados de Husserl, y que el contexto y el lenguaje influyen en el punto de vista del sujeto, es decir, basados en estas fenomenologías. En una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación de los seres y sus acciones. Otro punto es aquello que con esencia perceptible puede ser estudiado con la fenomenología y que a través de la fenomenología siendo una corriente filosófica muy amplia y diversa, lo que difícilmente valdrá una sola definición para que todas las vertientes se puedan dar. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelados a la experiencia intuitiva o evidente. La fenomenología, obviamente, asume las tareas de describir el sentido de que el mundo tiene para las personas. Está unada a un empiritismo, pues la fenomenología es el cuerpo del conocimiento, básicamente que se va a relacionar entre sí, basado en observaciones empíricas de forma consistente en una teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la misma. Por otro lado, la fenomenología descriptiva se basa evidentemente en la fenomenología de Husserl. Surge desde el planteamiento que analiza la condición de posibilidad del conocimiento en general,
También es esencial la fundamentación de la ciencia en relación con una nueva epistemología que diferencie claramente lo que es el saber científico, porque ya desde Descartes se presentó este tipo de situaciones, las cuales distinguen de un modo más profundo que en la antigüedad entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Indudablemente, el polo subjetivo del conocimiento es el sujeto cognoscente y el objetivo es lo cognoscible a la realidad empírica. Lo que se pretende con la filosofía fenomenológica es la captación o aprehensión profunda del mundo, lo que plantea numerosas exigencias en lo relativo al procedimiento de investigación, de análisis, de observación y obviamente en aquello que cae en lo real. La actitud fenomenológica puede definirse o caracterizarse como una actitud reflexiva que considera la vida de la conciencia y las formas de darse las cosas en la conciencia. En este sentido, se opone a la espontaneidad de la mente respecto al mundo de las cosas. La fenomenología es una filosofía trascendental porque analiza e investiga las condiciones a priori del entendimiento, del conocimiento y de la acción humana. Otro de los objetos de estudio de la descripción fenomenológica es la intencionalidad de los pensamientos respecto al objetivo. Incuestionablemente, en esta explicación de la fenomenología husserliana insiste en la decisiva simplificación de la amplitud del mundo objetivo y en la necesidad profunda reflexiva del sujeto cognitivo para el logro de una fundamentación rigurosa del saber. En efecto, Husserl, en sus investigaciones lógicas, ya elabora una exhaustiva y detallada descripción de los procesos cognitivos que, en base a la comprensión del entendimiento y a la razón del ser humano, se fue dando en base a las investigaciones inminentes de la capacidad de las propias razones o resultados del análisis propio de intelecto sobre la capacidad intelectual humana y se aplica fundamentalmente a la realidad y no únicamente a la subjetividad consciente interna y a la propia reflexibilidad autoconsciente. En relación a ello, con la dualidad inminente y trascendente que puede entenderse de diferentes planteamientos filosóficos, obviamente, en el caso de la fenomenología, está claro que el sujeto es lo inmanente y el objeto es lo trascendente. Husserl, aunque crea y elabora una fenomenología que ha sido definido como el idealismo de la conciencia, matiza sus planteamientos y considera que la separación abstractiva propia de la actitud filosófica idealista entre el inminente y el trascendente. La fenomenología trascendental básicamente es fundada por Husserl también en el intento de renovar la filosofía como una ciencia estricta y una empresa colectiva. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido en el mundo que el mundo va a tener hacia las personas, partiendo de un método y un programa de investigaciones. La fenomenología ha sido el motor de grandes líneas de pensamiento continentales como la desconstrucción, el postestructuralismo, el pensamiento de la otredad, la posmodernidad y el existencialismo. Husserl presenta por primera vez su fenomenología en las investigaciones lógicas, publicadas en 2 tomos, en 1900 y en 1901. En estas presenta una aguda crítica del psicologismo y desarrolla algunos conceptos heredados de Brentano, como en la evidencia intencional, que posteriormente ocuparon un lugar central en la fenomenología. La intencionalidad es descrita allí como la propiedad de las vivencias que están referidas en algo. La vida de conciencia es necesariamente intencional. Es esto, todas las vivencias se refieren necesariamente a objetos, a los objetos entendidos como correlatos necesarios de vivencias, lo cual Husserl lo denomina objetos intencionales. La fenomenología aparece en esta obra como una ciencia que debe proceder conforme a un método. Este método supone varios elementos. Uno de ellos es la variación hiedética, que consiste en comparar varios objetos intencionales para descartar una esencia común. Otro elemento metódico es la apelación de una meriología o teoría de los todos y de las partes, a partir de lo cual se han de distinguir entre partes independientes y partes no independientes de las esencias de los objetos intencionales. Con esto es posible describir las relaciones entre estas partes en términos de fundamentación
que por último, el método supone también esta teoría de cumplimiento de las vivencias intencionales. A este cumplimiento se le va a denominar las ideas de evidencia. De acuerdo con esta teoría, la pregunta por el sentido intencional se responde a partir de vivencias perceptivas en las que captan objetos reales e ideales. En cuanto a este último punto, Husserl afirma que también en las vivencias que tienen las ideas como objetos, los objetos intencionales, es posible distinguir entre vivencias que presentan a sus objetos y las vivencias que solo los mentan de manera vacía. Esta mención vacía es una posibilidad que surge con el lenguaje. Por ello, cabe pensar que las vivencias en las que se captan o intuyen ideas como vivencias análogas a aquellas en las que se percibe un objeto real, desde el punto de vista, los objetos son inconcebibles sin su referencia a las vivencias a las que se muestran. El postulado de una cosa en sí, independientemente de la vida de conciencia, es absurdo. Así pues, en resumen, las investigaciones lógicas a través de la fenomenología es ya concebida una ciencia que estudia las estructuras esenciales de las vivencias y los objetos intencionales, así como las relaciones esenciales entre tipos de vivencias y los objetos intencionales. Por otro lado, el propósito de la fenomenología, tal y como es propuesta en esta obra, consistirá en la aclaración epistemológica de la lógica pura, que comprende también a la matemática a partir del cumplimiento de las vivencias intencionadas de la objetividad lógica. A través de esas ideas relativas de una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, también conocida como Ideas L, es la primera publicación donde aparece el tema de epoge trascendental, la operación mediante la cual Husserl propone acceder a la subjetividad trascendental o conciencia pura mediante una serie de pasos o reducciones. Una de estas reducciones es la reducción eidética, que consiste en tomar las objetividades que se presentan a la conciencia como meros ejemplares de esencias que se obtienen en la variación eidética. Este método ya había sido introducido en las investigaciones lógicas. Sin embargo, no es este caso de la reducción trascendental, donde aparece por primera vez en esta obra en forma de desconexión opuesta entre paréntesis de la creencia del mundo, de la creencia de la realidad del mundo. Quien ejecuta esta reducción descubre de manera radical el mundo en tanto que el mundo vivido por él, pues con la desconexión de la creencia en la realidad del mundo del fenomenológico, se concentra necesariamente en el campo de la vida de conciencia en la que éste aparece y adquiere incluso su carácter de realidad. Solo con la desatención del mundo, en tanto que el mundo real, es posible prestar atención a un mundo tal y que es vivido por nosotros, mientras que la reducción trascendental abre el campo de la conciencia pura, la reducción eidética que permite captar lo que ahí aparece en términos esenciales y de relaciones esenciales. A esta actitud que vivimos cotidianamente cuando lo hacemos la filosofía, Husserl la denomina. Dentro de la fenomenología existe la constitución trascendental. Si bien la fenomenología actual busca nuevas vías a través de diversas corrientes como la de Mark Ritchie, que toma un punto de partida de planteamientos husserlianos, también es cierto que son elaborables descripciones de la realidad e interpretaciones de la misma desde una fenomenología descriptiva renovada. Se puede afirmar que lo prereflexivo y la intuición cada vez por una función cognoscitiva más decisiva en las articulaciones de la reflexión filosófica. Precisamente los modos de darse las cosas en la conciencia ya no se oponen a modo tan radical como pensaba Husserl, y en la vida natural, para que los nuevos avances del conocimiento en neurología y psicología cognitiva y en general en la ciencia se pone a disposición de matizar y discutir el alcance de la diferenciación entre el yo empírico y el trascendental. Se consideró que el darse originario e inmediato de la realidad de la conciencia a través de la intuición en un proceso que, aunque se puede diferenciar del análisis del yo trascendental, de la reducción fenomenológica, que establece el procedimiento fenomenológico clásico de Husserl y que adopta la esencia, el eidos o lo invariante frente a la variabilidad de los hechos individuales similares entre sí, completan en cierta forma la aprehensión de lo cognoscible. La constitución como actividad de la conciencia que dota en sentido a algo en la conciencia es una operación inequívocamente fenomenológica, pero que puede abarcar más aspectos como el prereflexivo o lo intuitivo.
y no solamente la subjetividad o la conciencia pura. Incluso diría más, es aplicable de un modo efectivo a lo que presente en los sentidos de un modo similar, como lo hace Zubiri en la metafísica o en su noolo. La superación de la constitución trascendental es interpretable como la reafirmación de la significación esencial de lo empírico y lo presencial, y cósico como materialidad de la realidad que influye decisivamente en lo intencional y de modo general en los actos de conciencia frente a la supuesta mayor relevancia del yo trascendental. En este sentido se comprende lo más importante entonces es ver que los actos intencionados no son actos constitutivos. Esto no ha de entenderse como la conciencia en sus funciones cognitivas fuera arbitraria. La constitución se atiene a la estratificación que está dada por el estado de cosas en el estado de cosas mismo. Este atenerse está de cierto modo predispuesto a la intuición categorizada por la estructura del ser. La vinculación de los actos intencionados corresponden a las referencias fácticas. Además, como es sabido, Husserl no clarifica de manera de ser de la intencionalidad algo que le critica al mismo Heidegger. Quizás porque desde los escritos de Brentano y de los otros pensadores la cuestión de la intención había sido fuertemente discutida. La repetitividad espontánea de la conciencia es algo espontáneo porque está en función de la capacidad de efectuación de la inteligencia consciente. La conciencia, al ser libre por la espontaneidad, escoge el más valioso frente a lo aparentemente insignificante. En cualquier caso, es la plasmación de una desvinculación, de una consideración idealista de la actividad filosófica.